Nosotros hablamos de danza la semana pasada y ahora vamos con teatro. Tenemos no tenemos una obra de teatro y una obra de danza, perdón. Exacto. La primera parte la vamos a dedicar a una obra de teatro musical que se llama Quédate conmigo, que es una coproducción del Teatro Nescafé de las Artes con Cultura Capital. Vamos a tener nada menos que a la directora Elvira López Alfonso, una gran actriz y cantante y directora, ¿no? También, y a uno de los protagonistas que es Jorge Arecheta. Y en la segunda parte vamos a tener Tendremos a dos grandes invitadas que nos van a hablar sobre una danza que se llama teledanza, además. Estamos hablando de, olvidé los nombres de ellas, son Gabriela Neira, Neira, intérprete, exacto, y Marcela Maga y Nostroza, la coreógrafa. Así es, tal cual. Así que vamos a invitar entonces ahora a que se sumen con nosotros a Jorge y a Elvira. Los vamos a invitar inmediatamente para comenzar a hablar sobre estas dos grandes obras. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge. Hola, hola, ¿cómo están? Jorge, bien, ¿y tú cómo estás nuevamente? Nuevamente por acá, gracias por la invitación, pues todo bien, ¿y ustedes? Bien. Un gusto de nuevo con nosotros. Gracias. Bien, un placer también, pues. Por estar con nosotros y por contarnos de este proyecto que yo sé que además es importante para ti porque sucedió durante la pandemia. Así Cuéntanos, es. ¿qué va? Quédate conmigo. Antes de invitar a Elvira, porque Elvira está Antes por de ahí. invitar a Elvira, que está por ahí, la vi. A ver, Quédate conmigo es una obra de teatro musical. Lo que vamos a ver ahora es su versión streaming, obviamente por lo que nos exige la pandemia. Es una historia de amor de dos personas, un hombre y una mujer, un profesor de lenguaje de un liceo, un colegio vulnerable, muy apasionado por las letras y que ve en la educación una herramienta que le puede otorgar a sus alumnos a través de leer y de escribir sus propias historias. Y ella, una líder de un grupo de rock que va en ascenso. Una historia de amor que pinta como que va todo muy bien, pero esta pareja tiene que lidiar, bueno, con lo que tienen que lidiar todas las parejas básicamente, que es el cotidiano, pero también con una adicción que tiene ella, que es una adicción al alcohol, y esto empieza a generar un desgaste en la relación donde se empiezan a plantear como distintas problemáticas por las que tienen que atravesar juntos ellos como relación y también obviamente sus procesos personales con esto. Es una obra que está acompañada también por unos hits, unos clásicos del rock que ya son parte del imaginario colectivo de todos nosotros. Que seguro la gente va a cantar desde las casas si estuviéramos en el teatro, cantarían con nosotros desde el teatro, pero eso en resumen, es una historia que claro, uno dice es una obra de teatro musical, una historia de amor de teatro musical y uno se imagina miel sobre hojuelas, pero es súper real en el sentido que es una historia de amor muy aterrizada, en el sentido que no hay un amor idealizado, sino que desde que yo leí el texto me pareció que era muy real y cuando leímos el texto habían pasajes que a todos los del equipo nos resonaban de alguna u otra manera. Eso como más o menos en resumen. Oye, Jorge, ¿cómo es eso de trabajar? Porque, claro, entremos como en infidencias, digamos. Estás trabajando con tu pareja, digamos, actualmente dentro de este otro personaje, que es de la chica que nos estabas hablando. Cuéntanos, ¿cómo es eso de trabajar con ella si es que ya te había tocado trabajar, digamos, en lo anterior, en lo anterior, digamos? Ajá. Y en términos como de desarrollo, ¿cómo se hace esto de trabajar en conjunto para este gran musical? Bueno, habíamos compartido elenco en algunas teleseries y también actuamos juntos en un cortometraje, eran varios cortometrajes que terminaban haciendo una película que se llamaba Un día cualquiera, producida por Radio Play,
Y fue como la primera vez donde actuábamos los dos juntos, y esa fue como la primera experiencia, pero en teatro solo habíamos estado como en proyectos o que no llegaron a puerto o proyectos que alguno de los dos había tenido que salirse como por incompatibilidad de horario, etcétera. Entonces nos llega este proyecto que además se trataba de una pareja y fue, yo creo, como redescubrirse desde otro punto de vista en la relación que trabajar en teatro yo creo que tiene una intensidad distinta. Y es loco porque no se puede mentir, ¿cachai? Digo, como en escena, porque una de las personas que más me conoce, ¿cachai? Entonces, si estoy mintiendo, tengo ahí el ojo, pero demasiado cercano que sabe que estoy mintiendo. Pues. Entonces, fue interesante el ejercicio, fue también importante, porque nosotros venimos haciendo música hace un rato y también fue como un empujón para este año que lo estrenamos en el Teatro Vivo Vivo, nuestro primer show de canciones compuestas por nosotros, de nuestra banda que se llama Mutante. Entonces Quédate conmigo, fue la primera vez que estuvimos en un escenario haciendo música, entonces fue, como te digo, un puntapié para lo que se vino después. Pero fue una tremenda experiencia, además que, como bien decías tú, Marieta, en un principio, una obra muy especial y para todo el equipo también, porque fue una obra que nos acompañó durante todo el 2020, donde tuvimos que aprender a crear desde la distancia, lidiar con la tecnología es bacán, pero también tiene, no sé, la Elvira nos hacía coach para poder sacar las canciones, y de repente el sonido del piano era tan fuerte que el Zoom lo anulaba, o habían desfases, ¿cachai? Fue como lidiar con todos esos obstáculos, pero fue una experiencia de la que estoy muy, muy agradecido. Hay que decir además que Josefina, de quien estamos hablando, porque no la habíamos mencionado. Exacto. Josefina es no solamente una buena actriz, sino que una persona súper apasionada y súper matea, además. Es súper matea. Sí. Así que yo los vi al estreno en Bio Bio y me llamó la atención el desempeño de Josefina, de verdad, porque la entrega escénica era realmente power. Sí, es lo máximo, es lo máximo. Nosotros hicimos una entrevista hace poco, ¿no? Y me sorprendió lo matea que es Josefina. Es muy bueno, Jorge también es mateo, pero Jorge había trabajado antes haciendo prensa, con Josefina, sí. ¿No? Y Josefina es súper matea, es súper apasionada, además. Y este tema de estar en el musical lo han trabajado realmente mucho, con ustedes dos, con todo el equipo, con Natalia Gres, que es la dramaturga, con Elvira López Alfonso, que es la directora, y con la otra compañera de escena, que es Magdalena. La Magdalena. Sí. La Dani Fresar también, la Dani Vargas en el diseño, María José Tapia, Sebastián Pereira también en audiovisual, Alex Vagon, que hizo esta versión streaming, y tenemos una banda también que es la encargada de tocar estos temas, que está del terror, dirigida por Gabriel Benavides, está el Gabriel Ramsey también ahí. Es una banda porque hicieron versiones de estos hits, y tú decís ¿cómo voy a hacer unos covers de estos hits tan reconocidos? Y yo creo que ellos lograron ahí darle la vuelta. Y me faltó también mencionar a Florencia, nuestra brillante asistente de dirección. Gracias por mencionar al quizás se me escapó alguien, pero perdón. Vamos con el sí, y podemos al día ahora, hablando del equipo. Hablando del equipo, subimos entonces al día ahora a conversar con nosotros. Porque hay que ver cómo lo dirigió, cómo fue que trabajó el coach. Que debe haber sido difícil además en esta situación, a distancia, en estas modalidades tan extrañas. Como, ¿en algún momento se juntaron, Jorge, o nunca? Bueno, al principio, mira, cuando estábamos los primeros ensayos, las primeras reuniones, que fue a principios de marzo, tuvimos algunos encuentros aquí en el departamento. Y cuando íbamos a empezar a ensayar, empezaron las cuarentenas. Ahí empezamos por Zoom, donde ocurrieron unas anécdotas bien que nos acompañaron. Teníamos que grabar cosas de la casa, se hicieron hartos como chascarros. Y después retomamos y tuvimos un ensayo, y mientras estábamos en el ensayo, anunciaron que nos íbamos de nuevo a cuarentena, y fue esa cuarentena un poco más
más larga y después ya pudimos retomar los ensayos, pero teniendo la obra súper reposada, que también eso fue como un súper lujo, una suerte que tuvimos porque estaba en nosotros la obra de alguna u otra manera, porque conversábamos de ella, teníamos los coach, no sé, pues nos tomábamos un vinito con la José, agarrábamos la guitarra y tocábamos los temas de la obra, ¿cachai? Entonces, fue una obra que realmente habitó en cada uno de nosotros. Fue, como digo, realmente un grupo y una obra que yo creo que vamos a recordar por mucho tiempo, porque es como la obra pandémica por excelencia para nosotros. Estoy hablando con Elvira, perdón, me dice que tiene un pequeño desfase, así que vamos a tener que seguir conversando contigo mientras Jorge, mientras Elvira se puede conectar bien. Oye, Jorge, bueno, dentro de este trabajo que estás realizando junto a tu pareja, tiene mucho que ver el personaje en relación a tu funcionamiento con ella, supongo que en lo cotidiano. Dentro del consciente colectivo, aparte como de esta situación que tú manejas directamente en lo cotidiano, ¿de dónde sacas la información para poder crear este nuevo personaje? A esta pareja. A esta pareja, yo creo que, bueno, como te decía en un principio, el texto está escrito es súper poco lineal el texto, son fragmentos de esta relación. Y creo que en el texto hay material suficiente como para poder crearlo. La verdad es que como en base a referentes, por ejemplo, teníamos un poco cuando un hombre ama a una mujer, que es un poco de alguna manera este mismo modelo de este personaje que tiene que lidiar con el alcoholismo de ella, resistencia pandémica, ahí apareció la flor. Y después lo que hicimos, porque para mí fue la primera vez que hice, que hacía un musical, entonces también comprender que el cuerpo también tiene que tener una cinética distinta, porque no podía estar tanto en el cotidiano con un cuerpo más reposado y después ponerte a cantar Prince, ¿cachai? Porque hay algo que queda un poco desfasado. Entonces, en ese sentido, trabajamos con la Loreto Lustig, trabajamos con fotogramas, que era básicamente sacar distintas imágenes o referentes de internet que nosotros creíamos que podían funcionar para poder construir las escenas. Entonces armamos de alguna manera una coreografía para que ese cuerpo, esos movimientos, sacarnos de estas imágenes y luego convertirlos en escena, como hacer un tejido de estas imágenes estáticas que podían ser cualquier imagen de Google, de películas, etcétera, etcétera. Y eso también fue súper útil como para sacar un poco la cabeza y trabajar solo desde el cuerpo en este formato que, como les decía, para mí era más nuevo. Eso yo creo tiene que ver con el trabajo cinematográfico y teatral que están realizando para la obra, digamos? No, esto fue independiente, cuando todavía teníamos la esperanza de que íbamos a estrenar de manera presencial, pero que finalmente igual sirvió, porque, no sé, un movimiento que podía ser muy grande, no sé, mover el brazo, estoy dando un ejemplo burdo, mover el brazo así muy grande, después en el plano de la cámara solo hacías esto, pero para uno, en el cuerpo de uno estaba contenido todo eso que habías creado con anterioridad, ¿cachai? Pero claro, era algo que estaba pensado siempre cuando íbamos a traer la obra de manera presencial. Ajá, perfecto. Y bueno, perdón, y la música también fue una manera de acercarme al personaje, como guitarrear las canciones, etcétera, etcétera. ¿Tenía alguna relación ustedes, el elenco, con los temas que están interpretando? Yo creo que la José y, bueno, como el personaje de la José es esta cantante de este grupo de rock, y además también por las canciones que tenía que tocar, yo creo que ella tenía más cercanía a esos temas. A mí, de los que tengo que cantar, el que más me resonaba era High and Dry de Radiohead, que es como que me gusta mucho Radiohead, pero nunca había sido muy fanático de Prince, y no porque no me gustara, sino porque no le había prestado tanto oído, y ahí me vi un par de meses después cantando Purple Rain, que es una canción que tengo que cantar en la obra, y me acuerdo que en los primeros ensayos le decía a Elvira como no voy a llegar a esto, ¿cachai? Y finalmente
que yo creo que fue un proceso como del año para todos, y no solo como en el quehacer artístico, sino que lidiar con esas frustraciones, ¿cachai? Digo, lo comparo con el año pasado porque muchos proyectos truncados, ¿cachai? Entonces no había otra que tirarse con todo nomás, po. Y eso fue como un salto a la piscina importante para mí. Jorge, dame un segundito porque la Elvira no se puede conectar. Vamos a mirar aquí qué está pasando. La Elvira nos mandó una invitación y no sé dónde está. Saludos a mi amigo Alban, que está por ahí, dando vueltas, a la Lore también. A todos, saluditos. Muchas gracias por todos sus saludos, por lo demás. Ahí está. Está invitada ya. Mira, dice invitada. Sí, es ella la que no puede hacer la conexión, por alguna razón. Sí, seguramente está con fallas en su señal. Oye, algunos pormenores que contar para poder entusiasmar a nuestro público a ver este gran musical. Bueno, Coordenadas se va a hacer el fin de semana, creo, ¿no? Mañana estrenamos, tenemos nuestra primera función, que es pueden comprar las entradas desde el Teatro Nescafé, ahí directamente les tira el link para poder comprar las entradas. ¿Qué más de adelanto? Bueno, me tiré ya estos 2 adelantos de canciones. Hay otros hits como Bonnie Tyler, por ejemplo, una canción, un cañonazo de canción que se pega la Jose. También tenemos, que me había olvidado mencionar, a Macarena Rosic, que es una actriz y cantante también, que de alguna manera juega una especie como de doble de lo que es la Jose en escena. Y es ella también que canta muchos de los temas. ¿Qué más? Es una obra, yo creo que es interesante como para motivar al público por varias razones. Yo creo que la gente se va a identificar con ¡Elvirita! ¡Por fin! Ya, termina la idea para que nos tomemos con el video. Bueno, es una obra que la gente se va a identificar o por la historia de amor o por las canciones, y porque también me parece que es importante, porque si hay algo que ha vuelto a dejar en evidencia la pandemia, es lo importante que es la cultura. Entonces yo creo que con esos 3 motivos me parece como razón suficiente para invitar al público a que vea la obra. Absolutamente, Vamos absolutamente. Elvira, con la directora. Primero, chequeemos primero el sonido, el video y todo eso, por lo menos a escucharte. ¿Están escuchando? Ahí sí. Un poquito. Elvira, si puedes, bueno, en realidad no sé si estás con la señal Wi-Fi, tienes que cambiarte la señal del teléfono. No sé si nos logra escuchar. Ahí se quedó pegadita. Jorge, mientras vuelve Elvira, sí. ¿Es un drama o es una mezcla? ¿Cómo podríamos decir? Es un dramón de proporciones. No, pero con sus tintes también como la vida misma, pues, con sus tintes también de comedia, de amor, de esperanza. Pasa por hartos lugares, y eso yo creo que también es algo muy, muy interesante, que no es solo un drama, ¿cachai? O no es solo comedia. Tiene de todito un poco. ¿Ahí me escuchan? Ahí estás. Perfecto. Al fin. Elvirita. Seco Jorge. ¿Cómo estás, Ahora información. No, necesitamos que nos hables cómo fue dirigir esta obra y cómo fue hacerle coach a estos chicos para las tremendas canciones que hay en la obra. Sí, fue un tremendo desafío, un viaje muy, muy largo, muy hermoso, muy profundo. Así como decía Jorge, nos acompañó todo el año pasado este proceso. Y bueno, yo los conocía a ambos de procesos anteriores pedagógicos. Habíamos compartido sala, siendo yo su profe, por supuesto, por edad. Y entonces nos conocíamos de esos ámbitos, y encontrarnos ya para
para levantar este musical, que más encima tenía yo el privilegio de presenciar su relación ahí, y que era el motivo por el cual pudimos hacer la obra también, porque es una obra muy íntima, y como ellos viven juntos, entonces podíamos trabajar a distancia, pero ellos estaban juntos trabajando ahí de piel a piel. Gran plus. Era súper importante eso. Entonces entramos a través de las canciones, como contaba Jorgito, hacíamos coach vocales, y a través de esas letras y de esos mundos que nos proponía el repertorio, podíamos también ir imaginando el recorrido que hacían los personajes a través del argumento que contaba Jorge del texto de la Nati. Entonces fue muy bonito ese piquero de entrar a través de la música y de cómo poder compartir esos estados, esos lugares vocales y emocionales que nos llevan tan directamente a las canciones hacia el mundo específico de la historia que relatan los personajes. ¿Cómo fue trabajar estos temas, Elvira? Porque son unos temas como bien emblemáticos que hay una versión, nos decía Jorge, además. Claro, bueno, por un lado está la dirección musical del Martín Benavides y el Gabriel Ramsey, que se encargaron de versionar en términos de arreglos y de sonoridad. Por otro lado, la propuesta súper clara también desde Francisco, Cultura Capital, y de cómo de elegir temas que sean súper reconocibles y que nos lleven directamente a la emoción, y de buscar también una sonoridad particular en relación a la banda. Entonces, por un lado estaba eso, que yo creo que se logró súper bien. Hay un sonido en términos musicales muy rico y que tiene un sello también muy particular de los chiquillos que trabajan también sus propios instrumentos, o sea, hay theremin o sonoridades más particulares que se le suman al arreglo original también, igual, que es como esa versión, pero que conserva mucho el espíritu de la canción original. Y por otro lado, el trabajo vocal cantado, pero desde la actuación también, de los chiquillos, que son un caudal de talento, sensibilidad, estudio, como decías tú, Marieta, porque son muy mateos, y también como tenían ellos ese también chispita de su propio proyecto, y estaban, como decía Jorge, impulsando también esta dupla, se les volvía muy motivante, además que era nuestra única actividad como de presencia en teatro durante el pasado, y teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos, o sea, es una obra que está pensada para hacerse presencialmente, y dijimos, bueno, montémosla así, desandamos así, y vayamos manteniendo un poco esta idea hasta que se pueda volver. Y bueno, ya vemos que ha sido súper difícil, así es que finalmente decidimos hacer la versión streaming para poder compartir este trabajo que le hemos puesto tanto cariño, talento y tiempo, y hay un equipo tan grande compartiendo su amor. O sea, realmente ha sido como quédate conmigo, la obra, así que llevamos mucho tiempo juntos, como que ya lleváramos un año y medio de temporada y todavía no se la cagó. Jorge nos tiene que ir porque tiene una reunión, pero antes de irse, ¿qué fue lo más difícil que te pidió Elvira como actora e intérprete? Yo creo que era un poco el desafío que les decía antes, como unificar la actuación con la interpretación de estos temas. Como para mí es un lugar mucho más cómodo, porque es lo que he hecho más, solo actuar, ¿cachai? Lo más exigente fue poner el cuerpo al servicio de una canción y convertir esa canción en texto, darle emoción a esa canción, interpretar esa canción. Ese para mí fue como el desafío, y la Elvira me empujaba siempre, como el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Ese para mí fue lo más desafiante. Sí. Hablábamos, Marieta, de ese chorreo como desde la música hacia la actuación. ¿Te va, Jorgito? Sí, pero es cierto eso, como que la música le convida a la actuación, o sea, como en vez de que sea al revés. Y también fue porque como de la manera en la que pudimos trabajar la obra por la distancia también. Fue como natural en ese sentido el proceso. Gracias. Y hay un elemento extra además que lo vamos a conversar con Elvira, que tiene que ver con la imagen, así que le quiero preguntar un reto más sobre eso. No sé si nos tenemos que despedir de Jorge o todavía tienes un par de... Tengo que irme ya, perdón. Ya. Yo me quedo ahora. Gracias por la invitación y nos vemos vía Zoom mañana, Elvirita, ahí comentando la función. Nosotros vamos a estar ahí. Hay un también, así que un gustazo.
Perfecto, pues. Nos vemos. Gracias por la invitación. Que estés muy Chao, bien, chao. cuídate mucho. Chao. Igual, chao, chao. Ahí se nos va a ir Jorge, así que mientras tanto aprovecho de preguntarle entonces, agarrarnos de eso para que no perdamos los últimos minutos que nos quedan. Como Elvira, ¿con quién te encontraste quedándonos como con el plus y con lo que podría aportar esta nueva modalidad que tiene que ver con lo audiovisual? Con todo esto que te encontraste, ¿qué es lo bueno y qué es lo rescatable de todo este proceso, de todo este trabajo? Bueno, yo creo que se abren miles de posibilidades, de combinaciones, de experimentación. Es súper difícil para todas las personas que trabajamos en teatro, fue súper difícil y sigue siendo un desafío, y cuando hay dificultad también como que se pone en juego la creatividad. Yo creo que estamos todos en el mundo del teatro siempre haciendo bobina de nuestra creatividad, pero ahora más, ¿no? Bueno, que podemos llegar a muchas más personas, y que a pesar de que, o sea, se vuelve así, la distancia es muy relativa, ¿no? Podemos mañana conectarnos todos los que queramos a este estreno desde nuestras casas, y eso es increíble. También esa resistencia y agradecimiento a toda la gente que se ha mantenido viendo teatro, y bueno, también la posibilidad de montar esta obra en el Teatro Nescafé, con Cultura Capital, decir, como, es como, vamos aguantando ahí, y vamos a tener esta versión en vivo también cuando se pueda. Y este streaming también propone una combinación súper entretenida. Yo encuentro que ya a la vez es una trenza, yo digo, o sea, es la historia, que es muy íntima, este drama de estas dos personas que van pasando por todas estas dificultades y estas ideas sobre el amor, o las etapas del amor, el amor propio, el amor hacia el otro, cómo va evolucionando eso, la fragilidad, la vulnerabilidad, o sea, este drama un poco. Por otro lado, el concierto, que es como un concierto de hits, ¿no? Que va mezclado, y por otro lado, la propuesta audiovisual que hace el Alex, que tiene harto como casi de documentales, como que se mete el Alex a una cámara con el Seba, y van siguiendo un poco la mirada de los actores desde dentro del escenario, y eso es entretenido también, porque uno es como que se puede meter adentro y estar un poco donde los actores están. Eso yo encuentro muy entretenido como espectadora, de meterme ahí así al escenario con los actores. Eso es una posibilidad. ¿Tuviste alguna injerencia en la dirección audiovisual? ¿Perdón? ¿Tuviste alguna injerencia, como que tuviste algún comentario al respecto? ¿Pudiste aportar desde la mirada audiovisual, digamos? ¿O a la mirada audiovisual? Sí, bueno, antes de hacer la versión para streaming, ya teníamos la idea de incorporar elementos audiovisuales al montaje presencial. Entonces ahí hubo una primera etapa de incorporar el trabajo de Sebastián Pereira, que se instala como la tecnología, o sea, la cámara ahí en el escenario, dentro de la puesta en escena, y haciendo un circuito cerrado con imágenes más cinematográficas, un poco dentro de la puesta teatral. Y entonces, luego de eso, además, se suma todo el armado de esta versión que el Alex propone, y que por supuesto yo también como intento dialogar con él, por supuesto, o sea, como la mirada desde dónde, pero como te digo, o sea, igual es súper colaborativo, porque para nosotros fue como de un momento a otro había que ser director audiovisual, y uno no sabía todo eso. Entonces, como ir entendiendo las cámaras. Entonces, es como súper colaborativo igual, yo creo. Oye, Elvira, tú tienes una larga carrera como cantactriz, por decirlo de alguna manera, has estado en un montón de obras. ¿Cuál es el desafío de asumir la dirección de un proyecto como este? Bueno, en realidad, sin pandemia ya es súper desafiante, ¿no? Porque contar una historia sencilla con el formato del musical ya te plantea como esta intimidad llevada al espectáculo, desde el formato del musical, guiando a los actores desde una perspectiva, como decía el Jorge, que van como transitando de un lugar a otro.
y en tanto cuerpo, voz, sentimientos, como esa guía de lo actoral es una dirección difícil. La guía de la puesta en escena también, yo creo que ahí, bueno, por supuesto es mucho más colectivo, hay un equipo grande, está la Dani Fresar, está la Zorra Vargas en el diseño, y ellas también tienen más experiencias en espectáculos con Cultura Capital, y eso fue súper determinante para como poder funcionar así espectáculo la cosa. Y con la pandemia, ya, bueno, fue como triple desafío, ¿no? Por la distancia y por todo lo que hemos estado hablando. Claro. Elvira, ya nos tenemos que empezar a despedir, así es que te pido que nos des las coordenadas y todas las invitaciones para nuestro público y para nosotros también, para saber en qué momento poderlos disfrutar. Sí, por supuesto, vamos a estar todos los jueves a partir de mañana a las 9 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes Streaming. En la página ahí pueden ver el link para comprar sus entradas. Conéctense, lo van a disfrutar, conéctense en familia, van a recordar las canciones, van a sensibilizarse, van a encontrar ese espacio de ternura, romanticismo y sensibilidad y música. Así que ¿A qué hora son las funciones? A las 9 de la noche. Perfecto. Estupendo. Recuerden que se tienen que conectar antes de la obra porque si no se van a quedar sin comprar el ticket, así que por lo tanto vayan ahora a comprar el ticket para que no tengan problemas mañana para ingresar. Eso. Así es. Muchas gracias, chiquillos, y disculpen por los problemas técnicos. Sí, aquí. Gajes del oficio, ya tenemos que acostumbrarnos a estos problemillas, así que no hay ningún problema, así que muchas gracias. Pasa de todo. El otro día a los contadores auditores le pasó un gato y les botó algo. ¿En serio? Yo estoy aquí con mi perra. Ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Mañana vamos a estar con ustedes a la distancia. Tremendo equipo, tremenda directora, así que yo sé que les va a ir, pero así, súper bien. Éxito, mucho éxito. Muchas gracias. Cariños. Nos estamos viendo. Chao, chao. Desconéctate tú porque no sabemos todavía cómo sacarlos. Ok. Muchas gracias. Ahí vamos ahora con danza. Sí, ahora nos vamos a un gran proyecto que se está presentando en el... Se va a presentar. que se va a presentar Ahí en está, el Gabriela Cine Neira. En el Cine Arte Alameda,